Buenas, aquí representando a la aldea desde Quito también y hablando un poco más del tema, reconectando con la noche anterior, vamos a seguir hablando, como somos amantes de Darwin, aquí vamos a hablar de la evolución, así, evolución, exacto. Pero ¿cómo vamos a evolucionar? ¿Se han puesto a pensar tal vez que el hombre alguna vez de tanto no comer y no dormir se drogaba? La dopamina es muy fuerte. ¿Se han notado? Cuando uno apenas soñaba y pensaba, ¿qué pensaba uno? Que tal vez el espíritu viajaba a otros lugares y cuando un familiar se moría, uno sentía que ese aliento desaparecía. Y ahí es como uno evolucionaba, ¿no? Ese es el escepticismo. Y así vamos a seguir con la palabra de mi amigo Andrés Mafla. ¿Qué opina usted, señor? Chuta, loca. O sea, tenaz tu pregunta. Me acabaste. No, la nota es que, cacho que en la antigüedad, loco, es mi percepción, que full cosas eran mágicas. Claro que los sueños eran magia, probablemente de las magias más increíbles, ¿cachas? Porque es como vivir otra vida, no tienes explicación de nada, ni siquiera por qué llueve, qué son los otros animales. Si la gente pensaba que animales carnívoros, por ejemplo, leones, eran como dioses, ¿te das cuenta? O sea, o el dios sol, no sé, todo era súper mágico, loco. Pero no es circunstancial. ¿No crees que alguien tal vez, no sé, tú, había una noche que había lluvia y caían relámpagos y le cayó a alguien, a un familiar tuyo y tú viste que se murió, pero la tribu que te hubiera dicho, vámonos de aquí, ¿no? Pero tú como familiar te quedas ahí viendo qué pasa, ¿no? Pensando en qué pasará, si ese aliento de vida sigue ahí, si va a seguir o va a despertar o no, ¿no? Con esa ilusión de que va a despertar, a la final es tu pariente. Claro, Es eso súper instintivo, ¿no? claro. Por eso existen las religiones. Exacto, loco. Es la creencia y eso también es algo súper fuerte. Es pensar en el que tú puedes, ¿no? Es la fe. Tal vez no es tan desquiciado pensar en la divinidad. Oigan, tal vez no va muy relacionado con este tema, pero ¿qué piensan ustedes de la fe? ¿Creen que es útil, en verdad? O sea, alguien en verdad tiene fe. Yo no sé, yo pregunto, ¿qué opinan? Fe en el equipo de fútbol. O sea, No sé, lo es que puedes tener esperanza razonable, ¿cachas? Puedes tener esperanza, pero fe es creer en algo sin ninguna evidencia, ¿cachas? Solo crees Claro, porque, porque o eso sea, o tal vez es útil, no sé, o tal vez no. podemos cambiar de palabra. En vez de fe, podríamos decir la autosugestión. Vendría a ser lo mismo, loco. Y creo que todos nos pero ¿a qué te refieres con autosugestionamos algún autosugestionarte? ¿A qué te rato. refieres? O sea, tú tienes fe en que ese ejemplo del equipo de fútbol, que dice Javier, Ujú. Va a en que va a ganar. ganar, cachas. Y tienes fe y crees eso, loco, y te sugestionas y crees lo que tú mismo estás generando, cachas. Esa es la pasión, Pero ¿no? es que eso no es fe, pero eso no es fe, Es pasión, es porque hay pasión. estadísticas que te Esto permite es, ver qué tan probable sea que tu equipo gane, ¿cachai? Pero fe es lo que dice el Flita, ¿cachai? Sin poder demostrar o tener certeza de algo, tú crees. O sea, sí, te sugestionas a que eso existe, cachas. Es O que sea, es un también, poco de estadística, También. dices. Todo es estadística. Claro, pero sí claro. creo que cacho lo que dice Cristian, creo que también dice tipo, si tú te sugestionas a algo, también tú cambias tu realidad. Por ejemplo, ¿cachas? Creer simplemente en dioses, ¿sí? O en criaturas mitológicas, lo que tú quieras creer. En cierta manera también da magia a tu realidad, ¿me entiendes? No sé si eso tal vez te autosugestionas a que ciertas cosas pasen y tú les asocies con tu creencia. No que pasen en verdad, sino como que tú busques patrones o explicaciones en base a tu creencia. No sé. Es interesante, pero tú estás pensando en esto Claro. cuando los... estamos hablando de los... Gracias.
de la evolución humana. A cierto punto nosotros empezamos a comer ciertos psicodélicos y meter a la religión en nuestras mentes. Entonces hubo como alguna explosión cognitiva en ese momento que existe hasta ahora, que seguimos viviendo en la fe, pero al mismo tiempo la pregunta ¿es eso real? ¿Esa fe realmente mueve alguna cosa o no? Oye, Javierín, ¿sí cachan que en muchos clanes los que a veces lideraban eran los chamanes más que los patriarcas o las matriarcas? Claro. Y eso es algo súper, súper interesante porque es el que explica qué va a pasar más allá. Todos nos preguntamos o sea, todos creo que ese mismo hecho de estar acechados o de tener que sobrevivir, uno se pone a pensar en la seguridad, ¿no? En el qué va a pasar después de que uno se muere. Algo iba a decirle a Como, Ruthie, perdón, como el chamán del Vaticano. también. Era Ruthie. Claro, es que es justo eso, es como, o sea, el consumo de ciertos psicodélicos, no de ciertos, pero en algunos contextos culturales el consumo de psicodélicos es justamente para volver a ese espacio, o sea, religión significa religare, que es como volver a esa conciencia que no es de eso material, sino que es, uy, sino que es de ese volver al alma. Reconectar. Ajá, reconectar con ese espacio del alma, de la psique, como lo quieras llamar. Y justamente el proceso de la religión es de eso, o sea, te lleva a reconectarte con esa dimensión espiritual de alguna forma y por eso el uso de plantas o psicoactivos que te generen entrar en esos espacios o en esas dimensiones que no es lo material inmediato, sino que es una espiritualidad que está dentro de ti, no inconsciente, pero es otro espacio, otra dimensión que en la experiencia cotidiana no lo puedes sentir. Entonces, por eso lo que tú decías de los chamanes y de la importancia del chamán, es justamente porque es un ser que tiene el poder del manejo y el conocimiento del uso de las plantas para llevarte a esa dimensión. Oye, Claro, pero también es ese saber. Y, a ver, dale, Mafleta, loco. Diga, Agustín. ¿seguro? Habla. ¿Seguro? Sí, Lo único dale, que, loco. lo único que quería también decir es, un momento, alguien habló acerca del sueño, ¿no es cierto? Que al dormir llegas a un mundo mágico inexplicable. ¿Cómo nos hubiéramos explicado eso antes? Pero hay algo también súper loco que nos pasa día a día y tiene que ver con nuestro episodio de meditación. ¿Cachas? El consciente, loco, la voz interna que tenemos. ¿Cachas las primeras personas que empezaron a sentir esa voz interna? Porque tal vez lo más probable es que un animal, por ejemplo, un perro no piensa necesariamente como nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la sensación de que hay una voz que nos dice algo, una voz interna. Y hay la teoría de la mente bicameral. Y esto caché por esta serie, ¿cómo se llama? Dos cámaras de Kevin. Ya les cuento, pero esta serie es Westworld. Acá. Bueno, ahí topan este tema de mente bicameral. Y mente bicameral básicamente es esta voz interna que tenemos. Y aparentemente es una teoría que no es muy comprobada, ¿no? Pero es interesante. Que es un man que dice que básicamente no hay indicios de que la gente tenía esta conciencia y la identificaba como una persona, sino pensaban que era la voz de Dios, ¿cachas? La voz de Dios que te hablaba. Wow. Y básicamente esto se había hecho según cómo están escritos ciertas obras literarias de antes de un año, ¿sí? Y comparadas con otras después de esa época. No me acuerdo, voy a estar mintiendo, pero es más o menos de tu 4000 años, ¿cachas? Pero, por ejemplo, lo de antes pensaban que esta voz interna que tenemos es un Dios. Entonces es full foco. ¿Cómo explicabas eso? ¿Cómo explicabas tus pensamientos? Solo que el tema de que escuches algo que te habla, ¿me entiendes? Es extraño. Es una sensación que ahora todos tenemos y es lo más normal del mundo, ¿me entiendes? Y sabes que eres tú, pero antes era, no sé, no podías explicar eso. Pero es por esa misma capacidad de reflexión del ser humano. O sea, lo que se supone que te diferencia de la especie ser humano de otra especie animal. ¿Pero qué nos Es hizo reflexionar? justamente la capacidad de reflexión sobre tus actos o sobre el futuro de tus actos, que es, para algunos es conciencia, es Dios o es alma o es tu voz interior.
Claro. Entonces, porque el ser humano justamente es un ser, un animal reflexivo que reflexiona. Que regurgita. Claro. También. También. Es como los lagartos, que Exactamente. ya cuando muerden ya no vomita, ya. Lagarto que mastica, dice, ya no regresa. Oiga, pero ser viscerales también nos ha hecho sobrevivir, ¿no? Y bueno, un poco contrarrestando eso de ser visceral y volviendo un poco, porque dejé aquí anotado, que lo de la Rusi que hablaba de lo del chamanismo, ¿no? También es dominar y manejar la palabra, ¿no? Porque ese es el que lideraba, el que sabía decir, esta es mi verdad y esto es lo que va a pasar. Que puede haber sido diferentes, ¿no? Había culturas que adoraban al sol, que no sé, que adoraban la luna, al maíz, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y súper interesante. El Christian anda ahí introvertido, le escucho. ¿Qué más, Christian? Ah, todo bien. Estaba pensando que en realidad uno, o sea, respecto a la fe, respecto al chamanismo, yo cacho que cada persona va creando su realidad en cuanto a lo que cree. Entonces, si la fe es como realidad para una persona, eso existe, ¿cachas? Porque esa persona, es como decir, pucha, vos crees en Dios, por ejemplo, y yo no creo. Pero yo no te voy a poder convencer a vos de que Dios no cree si vos estás completamente convencido de que es verdad, ¿cachas? Y esa es tu realidad, y eso estás viviendo, y eso es real, ¿cachas? Eso existe. Sí, loco, pero hay un Entonces montón voy de a gente eso, que la fe para muchas personas, puta, les puede cambiar vida, ¿cachas? Claro, loco, pero también ¿Cómo? creo que hay un montón de sí gente te que no cacho. está segura de lo que piensa. Pero, y Pero, no creen, dale. perdón, solo para cerrar esta idea, creo que también, por ejemplo, tú creas tu realidad, pero la fundación de una sociedad saludable o del intercambio de ideas, creo que también se deben basar en una realidad común, ¿me cachas? Yo Y yo no, estoy de acuerdo contigo, loco. no puedo tampoco vivir como creyendo en el unicornio celeste, ¿cachas? Creo que El unicornio azul. me puede ayudar en momentos difíciles, tal vez sí, ¿cachas? No Pero puede necesariamente hacer daño a otras necesitas eso. personas. Claro, pero para ejercer cosas sociales o leyes sociales o políticas educativas, no sé, derechos humanos, no, a pesar de que son imaginarios, no tienen mucho. Yo pienso igual Pero, que vos, loco, en ese Claro, sentido. pero claro. eso es lo que tú piensas porque estás reflexionando sobre esa fe destructiva, digamos. Pero, por ejemplo, voy a decir el caso, los pro vida y ta. Ey, Es yo como soy pro que vida, cuidado. Tengo tatuado aquí, pro vida. Provida. Tengo mi No, tatuaje, recién me hice el tatuaje de pro vida. No, mentira, no. No, no soy pro vida, no soy pro vida. Pero es Pero eso, vida, gracias a cacha, Dios. es su fe ciega la que lleva a coartar los derechos de otros, cacha. Entonces, o sea, tú reflexionas que eso es negativo, pero esas personas creen que su fe es la verdad y la verdad absoluta. Entonces, ahí es el choque con otros sistemas de creencias y de valores y de otras fes, digamos, o fe en otras cosas. Claro. oigan, ¿no creen que es bonito creer en algo y solo arriesgarte por eso? Papá Noel, ponerle la leche a Papá Noel y la galleta. Las galletitas. Claro, pensar que te va a dar un pedido, ¿no? Pero ¿por qué no? Eh,
Claro, lo que sí te cacho que es una idea romántica y también los humanos somos románticos o les gusta el Somos full romance. románticos, loco. Pero, no sé, creo que no Solo hecho de que necesariamente hablemos es... de que queremos evolucionar con estupefacientes, mijo, ya es súper romántico, ¿no? Es interesante, ajá. ¿Ustedes creen que si tú pruebas alguna vez hierba o algún alucinógeno, ¿sí? O si conoces a alguien que lo ha hecho, ¿sí? Esa persona después de esa experiencia, algo Alguien. cambia. Yo he tenido Sí, amigos, no, loco. No sé, Es como con contéstame cualquier tú eso, por experiencia, favor. loco, es como con cualquier experiencia. Tampoco hay que ser, tampoco hay que ser tan, es como cualquier experiencia, es como fumarte un tabaco o tomar, y no por hacer apología a eso, ¿no? Pero claro. es así, ¿no? Como bailar por primera vez, no sé, o no sé, O, chuta. o sea, tú dices, es que yo creo que es interesante, por ejemplo, tal vez la gente común o una experiencia que me pasó a mí. Es como que cuando creces de una manera y tal vez solo estás expuesto al alcohol, por ejemplo, ¿sí? Tú cachas vida normal, alcohol, y piensas que es binario, y piensas que cualquier otra cosa es, tal vez la sociedad te cría como cualquier droga te destruye, es pésima, vas a morir, ¿cachas? O vas a ser el perdedor máximo. O sea, así te cría la sociedad, ¿cachas? Pero cuando pruebas otra cosa, dices, ah, también existe estas tres realidades. Y pruebas otra cosa, ah, existen cuatro tipos de realidades. Y como que solo ese tema de ver diferentes realidades, como que te rompe un poco también, te das cuenta de constructos sociales, no sé, te hace crecer en Es cierta como manera, creo viajar, yo. sí, loco, pero es Sí. también como viajar, es como hacer otras cosas también, ¿no? Sí, tal vez sí es como viajar a otro país, que Claro, también, sí, loco, puede ser, claro. Que está en tu Puede ser, mente. loco. en la de todos. Sí. Y somos de experiencia, ¿no? Pero bueno, retomando como el punto principal de esto, ¿creen que, qué creen sobre esa teoría del mono dopado? Con esteroides. ¿Puedes explicar un poco? ¿Puedes ¿Tú quieres explicar decir la teoría tú del quieres mono? decir la Es, Mi teoría internet del está medio mono mal. dopado Les del estoy... mundial? Oye, es horrible. Hay full DJ. ¿Cuál? Pues, DJ, yo quería que explique DJ. el que sabía, el que propuso el tema, más o menos desarrolle esa Resulta. teoría, que quería entender un poco más. O sea, yo no me acuerdo mucho. Recuerdo haber leído que gente atribuye, por ejemplo, el tema del lenguaje y especialmente de pensamientos abstractos a que ciertos humanos o ciertos grupos de primates consumieron Psilocybis cubensis, estoy pronunciando bien, Psilocybis Ajá. cubensis, o Amanita muscari, que son dos hongos oh, alucinógenos. Por ejemplo, también la religión, también se ha estudiado, por ejemplo, en la parte del monte Sinaí, donde es religiones, el de las 10 leyes es Moisés, ¿sí, no? Sí. Ujú. Este man tiene justo la visión de que se quema la zarza quemándose y que le habla y le da la tabla de la alianza y los 10 mandamientos. Y eso. Mucha gente en esa época, en ese asentamiento humano por esa zona, consumía muchísimos hongos alucinógenos. Y por ejemplo, también atribuyen a por religiones, el hambre. a dioses. Y muchas alucinaciones se describen como árboles que te hablan o árboles moviéndose o árboles también quemándose, ¿cachas? Entonces hay como en dos niveles, en el tema de abstracciones y cosas de religión. No sé, y te da como Pero una no solo percepción, es, como que, Pero, Qué no, loco. no solo pero, es hongos, pero DMT también, ¿no? Y otros tipos de claro, pero eso es comestibles ya naturales. con civilizaciones, o sea, pero ya eso, después, ¿me entiendes? De tu gente en el Amazonas empezó a hacer ayahuasca, ¿cachas? Ya, mm, acá. Pero eso es algo reciente. Esta teoría del Stone Age es básicamente de hace un Ah, millón de años que los humanos empezaron a usar eso. O también se atribuye a gente que ditó hace 80.000, 90.000 años empezaron a comer eso y por eso salió el concepto de tribu o patria o claro. de, ¿sí me entiendes? O el barrio, Creo que no el entendía muy barrio. bien que mm, había una teoría específica de esto. Lo que estaba pensando yo es más como el ser humano a cierto punto empezó a consumir cosas que le daba la naturaleza, que tal vez Ah, ya te activaba cacho. ciertas cosas en la cabeza. Pero esta es una teoría específica, enfocada
en Psilocybe cubensis y Exacto. Amanita muscaria. Sí, Ujú, exacto. interesante. Okay. Sí, O sí, sea, puede ser porque a la final, o sea, nosotros ahorita lo vemos como que has- hasta cierto punto asombroso de que hayan comido ese tipo de sustancias, pero para ese entonces esas sustancias no tenían ese veto prejuicio. moral, digamos, de ese prejuicio de que es ilegal, de que es dañino. O sea, si te pones a ver la historia del... Hay un libro que es una bestia, que es de un autor que se llama Antonio Escotado, que es la enciclopedia, la historia de las drogas se llama. Son varios tomos y también hay uno que resume, no resumen, pero que es un resumen de todos estos ¿Cómo tres es que se tomos. llama? Perdón. Historia de las drogas, creo que se llama. Oye, Se llama Antonio Escotado, es un español. puede ser que sí, sí he visto ese. Creo que te viene justo con una revista y una muestra gratis. No Sí, sé. Pero el man, o sea, el man, lo interesante es que el y es con man hace demostración un... experimental. Cada semana te llega un episodio nuevo, con una muestra nueva. Claro. No, lo Y este interesante es que escotado el es man un hace... camello. Es un camello este Al final, escotado. al final de colección te regalan un doping. No, mentira, No, lo mentira. interesante es que el man hace como todo un recorrido justamente por la historia de las drogas y cuándo eran ilegales y cuándo eran legales y cuándo empiezan a ser ilegales. Y, y claro, o sea, ves que todas las culturas desde su nacimiento han vivido o convivido armónicamente con ese tipo de sustancias hasta cierto punto en que ya empieza el tema de las prohibiciones y de la ilegalidad y del prejuicio, pero por más por un tema de conveniencia económica y política que por un tema específicamente de salud. Entonces, Claro. ponte, tú tienes como los primeros escritos de Freud sobre el uso de la cocaína e incluso los instrumentos que se utilizaban y era totalmente legal hasta que Freud empieza a ver los efectos negativos, digamos, en el sistema nervioso y todo eso, y después dicen, bueno, creo que no es tan bueno que sea tan libre, de libre Claro. uso y de libre venta. Entonces es De como hecho, que la cocaína era súper totalmente, común en círculos de gente rica, ¿no? En Europa. claro, claro, O claro, de, sí, en el siglo 1800 por ahí, un claro. poco antes. Pero es como que dices, o sea, no es tan loco que bajo el consumo de estas sustancias se hayan creado ciertos conceptos, como lo que decías de nación y de todo eso, y ciertas ideas. Claro. Por ejemplo, también hablando un chance de lo que cacho de la hierba. Por ejemplo, para mí no es tan bacán el término marihuana, ¿me cachas? Porque este término es súper reciente y está asociado con la prohibición, ¿sí? Y antes, o sea, era básicamente, decían que mexicanos y gente negra fumaban marihuana, un nuevo tipo de tabaco, y violaban a mujeres, robaban y cosas así. Y por Mm, eso tiene que ser prohibida. Y el término que le hacía penal era marihuana, ¿me entiendes? Entonces, no sé, y antes se le llamaba cannabis, y se usaba para todo, el cáñamo se usaba para todo, sí, para ropa, para papel, Claro. era la fibra más, es Si no me la fibra más equivoco, dura, creo, del reino vegetal y está en la Constitución de Estados Unidos, exacto, es hecha con fibra de cáñamo, con ¿cachai? cáñamo, claro. Claro, o sea, Igual es el de una, tema es una locura. de la industrialización del papel contribuye con la ilegalidad de la marihuana y termina siendo bien chistoso eso, ¿no? Como un tema comercial aterriza sobre los derechos de las personas, ¿cachai? Como el beneficio de un conglomerado determina eh, qué es legal y qué no es legal, ¿cachai? Prohibiendo el claro. desarrollo de conocimiento a través de la planta. O sea, ¿cuál fue igual el acercamiento primario del ser humano con este tipo de sustancias? ¿Cómo llegó hasta allá que lo motivó y lo incentivó a encontrar ese primer contacto? Y no solo como con las denominadas drogas, no sé, ilegales, pero ¿qué me dicen de, no sé, el vino, el Yo creo que alcohol, hubo muchas el muertes, loco. café? Por supuesto.
Terminabas envenenándote Probando, o por sea, probar, prueba y claro. error y comiendo un montón de cosas envenenadas, ¿no? También. Claro. Chistoso eso. ¿Quién habrá sido la primera persona que inhaló al sapo? Que la mío. Al búho. Que la mía. Homero, Homero. Homero. En la Papa. pero Ah, para sobrevivir a las vivencias de la Hay que Odisea. comer sapos. no, recién salió en las noticias que una Homero persona Simpson. murió inhalando una nota de los sapos creo que en España. Pero básicamente es un pionero, ¿no? Murió, pero es un pionero. Va a ser reconocido. Su nombre va a aparecer en los libros de historia. Y entonces, Claro. No sé, hay muchos niveles de conciencia, creo yo. Hay muchos niveles de conciencia interesantes. Pero es difícil clasificar todo, ¿no? Claro. Los humanos somos buenísimos en clasificar porque Así entendemos más fácil. sí, pero realmente la hemos cagado tratando de clasificar todo, porque racismo es una forma de clasificación, ¿no? O sea, hay full Pero eso cosas, puede ser. claro, el género es una nota que clasificas. O sea, hay cosas que existen Pero o que sea, nosotros no estadísticamente en un clasificamos. rango, pero a nosotros nos gusta poner ciertas cosas en pequeñas Pero si le pones una Versiones. connotación ya es otra cosa, pero clasificar de per se no está mal, porque nosotros entendemos así, ¿cachas? Así sabemos interpretar las cosas, ¿cachas? No estoy diciendo que está mal, pero es una nota que nosotros hacemos naturalmente y tiene un lado positivo definitivamente, pero tiene un lado que es, o sea, sí, nos ha ayudado full o sea, necesitas clasificar, es parte de vos como humano y es interesante ese tema. Solo tu cerebro puede poner cosas en una caja. Y sí es verdad, puedes verle simplemente como algo negativo, pero tiene muchísimas cosas positivas también. Claro, por ejemplo, piensa en esto, loco. Y va con la evolución. Por ejemplo, antes de los grupos sociales, para que funcionen, ¿sí? Tú necesitabas tener un grupo pequeño, ¿sí? Cuando no había mucho lenguaje también, ¿sí? Entonces tú sabías que dentro de este grupo, esta tribu pensaba de esta manera, creía en este sol, creía en que tu jefe es tal persona, creía que, ejemplo, un hombre se puede casar o puede tener 10 mujeres, o al revés, o que puede comer, no sé, tienes todos estos constructos sociales súper aleatorios, súper random, loco, que varían de sociedad en sociedad, pero puta, parte de la idea se me fue. Por tomar drogas. Claro, Tu exactamente. nombre aparecerá en la damas y historia. caballeros, Como pionero, como un pionero. eso pasa por suscribirse a la enciclopedia de drogas. Oigan, tengo aquí otro tema, Cles. ¿Qué? ¿Cómo es eso del cerebro? O sea, es como, lo que yo leí es como que vas guardando cosas como en cajones, ¿no es cierto? Y cada vez que necesitas, abres ese cajón y utilizas eso Ah, que está ahí sí. guardado ahí. Sí. Pero, pero eso es porque nos forman así. Ponte a alguien que tiene desde niño una experiencia más cercana con la ayahuasca, por ejemplo. ¿Será que no, que esos cajones no son así, digamos, Verás, Ruth, no clasifica y de ley piensa como clasifica. todo así? Yo creo esto. Es que esta cosa viene de mucho antes de avances culturales, ¿me entiendes? Viene desde que el cerebro se estaba formando en el sentido de que tu grupo de personas eran 50, ¿me entiendes? Tú sabías quién era cada uno de una manera exacta. Quién era familia de quién, este es mi amigo, este es mi aliado, no me llevó tan bien, este es creativo, inteligente, etc. Tú sabías todo de los 50. Probablemente lo largo de tu vida nunca ibas a ver a otro humano aparte de estos, ¿me entiendes? Aparte del que nazca ahí. Entonces, después cuando crece el grupo humano a más de, creo que 150 individuos, es tan difícil llevarle la pista a cada uno que tú Mm, automáticamente dices, ah,
el grupo de esto, ¿me entiendes? El grupo que hace esto, el grupo que hace esto, los que son así, los que son pequeños, altos, gordos, flacos, negros, blancos, que hablan así, que no hablan así, que comen esto, que no comen esto, ¿me cachas? O sea, desde ahí empiezas a clasificar para que puedas extraer tu realidad y que tu sociedad funcione cooperativamente, ¿me entiendes? Porque si no, no sabes quién es quién, no sabes, ¿sí me entiendes? O Oye, sea, es lo que cacha. yo una vez hablaba con y él me decía que después de haber fumado, él como que mejoró mucho cuando le hacían hacer esculpir dientes, ¿cachas? O sea, él estudia odontología y le hacían esculpir dientes, ¿cachas? Entonces él decía, yo después de que fumé, fui Pero mucho nuestro amigo mejor. no No. Es Pitín. se llama Pedro, Pedro Gómez. Ya me tocó editar esta parte. Pedro. Pedriño. ¿Se acuerdan de Pedrao? Pedrao. Acabaste de decir que tu amigo se pegó drogas. Y después iba a operar gente. No. Y dices el nombre de tu amigo. Qué mal amigo. Esto tengo que editar. El doctor, el doctor me dijo que Claro. Esa es la Claro, dirección pero y el número de teléfono. pongo una foto en el celular por si acaso. este es mi amigo. No lo ubicamos. Por si Sí, acaso no lo ubicamos de ese drogadicto. no, al contrario, si ven este programa, menciónenlo en su consultorio y le da 10% de descuento. Denle like. Denle like. Si Denle ve este like. programa, contacten a doctor. Escríbanle Radio aquí. Cainaco, 20% de descuento. Escríbanle aquí. Etiqueta a la clínica del doctor. Este programa es auspiciado por la clínica. Oye, Chito, ¿te acuerdas? Eres Chito, auspiciante. ¿te acuerdas que esa vez que nos paró la policía, el Chapo le decía claro, usted no ha de comprar, ¿no? Usted no ha de comprar, usted solo llega y le saca de los dientes de sus amigos y se fuma, ¿no? Claro. Decía que cuando reciba pacientes, ¿cómo le van a ver? Como el doctor drogadicto. Con el doctor. El doctor chino. No, en verdad eso decía. Una policía llegó a decir, ya esto puedes, bueno, sí, tal vez edita. A un amigo le pararon, la policía le paró a un amigo. Y él decía Por tu casa. que la Su policía... nombre es. Si no nos mete canaca, le doy descuento. Claro. Bueno, pero la nota, la policía decía, yo prefiero que mi hijo se muera a que yo le Claro. encuentre usando esto. Chucha. Y era cannabis, loco. ¿Cachas que prefieras que tu hijo se muera? Claro, Una policía, loco, que cuando le encontró un amigo. cuando- ¿Puedes decir el nombre? No, Eso, censurando. censúralo. Claro, no, yo estuve involucrado en eso, con el Bimbo y Doctor Tres y ¡Bimbo, estaba también no! otro pana del Bimbo, Nada de esos André. Fuertes intrigas declaraciones. policíacas. Intrigas Claro. policíacas son eso. Claro. ¿Quién ha tenido aquí experiencias con la ley de, por ejemplo, que te encuentran con, no sé, en la calle con tu chica, o te encuentran con una botella de trago, o te encuentran fumando,
O no sé, Te te tocó ven censurar, Javier. Hola, princesita. Ese fue a la Hola, verga. hola, Osita. Hola, princesita. Hola, Osita. No, yo no estoy diciendo nada, nombres, oye, ¿qué pasa? Princesita, nomás. Oye, Javier, yo cacho que a este audio le pones un compresor y queda perfecto. Compresar. Un compresor. Oye, compresor. No, sí traté de ponerle, loco, pero no. Creo que Hangouts ya le pone algo. O sea, es medio comprimido el sonido. Claro, claro, claro. Bueno, Le pones claro, loco. subtítulos a esto. Pero dale. Eso, pongamos los subtítulos. Oye, ¿qué es Bimbo? Oye, si quieres acabarle al programa, acabémoslo. Claro, yo creo que si quieres, Acabamos claro. aquí. Ya. Y Bimbo, ¿qué Acá- haces, Bimbo? Ya voy a estar listo para despedir. Acabémosle. Programa de mierda. Un asco de programa. Siempre lo mismo. Mentira, mentira. Mentira. Lo que pasa es que mi internet es un asco. Mi internet es un asco. Ya no estoy desde la laptop. ¿Qué Y si prendo la pasó? cámara, escucho demasiado delay y se entrecorta. Y me queda medio triste y queda hermosa de risas bien turro. Se ha pasado Está bien. estudiando toda la semana Oye. y no le hace nada. Y no, Pero Bimbo, no le tú has hacen tenido el hablar. chance. Pero usa tu computadora o no. Ya mutió, se mutió. Váyanse a la... No. Javier, Ahora sí. Esa es la mierda. despedida, Javierín. ¿Cómo? Sus palabras de despedida, Javierín. Bueno, esperemos que el futuro de la humanidad contenga más psicodélicos. No, esto me toca editar otra vez. Chucha. Dándome trabajo aquí. Cuidado. Perdón, tío Sam. Perdón, tío Sam. Perdón, tío Sam. Las palabras, edita después. Sí, las palabras son... Es bien interesante ver a dónde ha ido la humanidad y es interesante también pensar que hay full cosas en la naturaleza que están bien asociadas de alguna manera con el ser humano. No sé si han evolucionado como parte del ser humano, pero al mismo tiempo esas sustancias como DMT o el cubensis, la psilocibina, todas esas sustancias llegan al cerebro y como que empiezan a encajar en ciertas áreas en ciertas áreas de la mente que totalmente te cambian cómo funciona todo. Pero realmente si te pones a pensar, la evolución es simplemente un rompecabezas y hay full cosas como tus neuronas que encajan con estas sustancias y no sé si esas sustancias fueron alguna vez parte de nuestra evolución. Y no sé si ustedes a veces piensan en cómo empezó la vida en el planeta Tierra y a veces hay sonidos como del mar, sonidos como de la nada que te crean sensaciones y no sé si son esos recuerdos de aquellos tiempos, pero la nota es que volviendo a la idea de los rompecabezas, todos evolucionamos en un diferente árbol, pero de alguna manera estamos conectados con el principio que fue Luca. Y, y no sé, terminamos en este lugar donde todos estamos en diferentes lugares, pero algunos tenemos una relación de simbiosis, otros tenemos relaciones de parasíticas, pero, pero al final simplemente nos movemos juntos en esta orbe. Sí, no sé, es interesante Qué chéveres palabras, loco. Así es, ¿no? acá. Es todo ver, es un zoom out, ¿no? Somos culturas que hemos avanzado de formas paralelas, razas. Tal vez ahora solo es de pensar en forma de planetas nomás, o de sistemas solares. Hacer un zoom out. A ver, Maflita, estás muteado. ¿Qué dice Maflita?
Verás, loco, yo tenía también otra perspectiva. Creo que, no sé si hablamos en vivo o no, hablamos sobre la vida, ¿no es cierto? Como la emergencia de la vida, que es un fenómeno brutal, loco. Sí, que también es una parte de nuestra evolución. Otra parte también bacán de nuestra evolución son los niveles de evolución que tenemos. Más o menos asociado a lo que decía el Javier, que, que por ejemplo tenemos, primero empezó ADN, este ADN se formó de ciertas moléculas, ¿no es cierto? Y formó una célula. Habían otras células que fueron absorbidas, que ahora son parte de nuestras células, que son los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un nivel ya de vida cooperativa. Después, a nivel celular, después, a nivel consciente. Entonces, no solo somos células y nosotros, sino es como ADN, que es material inerte. Después vienen células, organismos de entre células, microorganismos y nosotros. Y, por ejemplo, y también otra cosa súper random que me acordé, que, por ejemplo, el agua, ¿cachas? El agua es súper interesante en este sentido. Por ejemplo, llueve, la gente toma agua y toda esa agua siempre está circulando, ¿no es cierto? Así quede contaminada o no, está circulando. Y cachas que en la tierra hay más, ¿sí? Hay más moléculas de agua que vasos de agua. ¿Sí me explico? O sea, No. si cojo, por ejemplo, un vaso de agua en el océano, tengo un vaso, cojo otro, tengo dos vasos, y lleno, o sea, quito todo el agua de toda la tierra en vasos y tengo un número de vasos, ¿no es cierto? Este número de vasos es más pequeño que el número de moléculas en un vaso de agua. ¿Me cachas? Ya. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. hay millones de millones de millones de moléculas en un vaso de agua. Eso quiere decir que cada vez que te pegas un bocado de agua, es muy probable que esas moléculas ya pasaron por muchísimas personas de nosotros también. Claro, es ¿Cachas? como decir cuántos números hay entre el 0 al 1, como del 0 al infinito. Claro, algo así. Y cachas, es como que tú, por ejemplo, estás tomando, yo qué sé, cada vez que tomas agua, estás tomando moléculas que pasaron por el cuerpo de Jesús, por el cuerpo de, yo qué sé, de Simón Bolívar, por el cuerpo de De Víctor un Guten, yo dinosaurio. qué sé. Claro, Sí, la energía ni se crea cágueno. ni se transforma. No, no, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Claro, eso. Y suerte. Sigan adelante, chicos, no fumen. Y Bimbo, despídete, Eviten. Bimbo. No tomen mucho. No tomen. Le Bimbo, tienen, Lean, estudien. Lean, estudien, estudien. estudien. Y no duerman. se droguen. Bimbo, ya cayó Bimbo. Y voy a Está callar. bien. Paz y Como amor con ese todo. audio que mandó el Bimbo, ¿no? No sé si. ¿Cuál? De esta viejita que dice: ¡Dejen la droga! Que es feliz año, felices fiestas, muchos deseos, mucho amor, que le vaya bien a su familia. Y para los jóvenes de hoy en día, ¡dejen la droga! Claro. Pero bueno, ya. Sí. Palabras de Ruth, de Bimbo faltan, creo. Yo No sé, lastimosamente despida. estuve presente en la mitad del programa nomás. No caché muchas ideas, pero bacán, sí. Prueba y error, eso es todo. Algún día encontraremos el soma perfecto para cada uno. Mientras tanto, a darnos con lo que tenemos. Visiten el consultorio del doctor. Muelitas. Afílense a la enciclopedia. Y nada, un suscríbanse de esto. Y abrazos para todos. Chévere, loco. Suscríbete. Suscríbanse aquí. Aquí ve. Dale, Escríbete aquí, ve. Aquí, Aquí ve. Esas son mis palabras finales. Suscríbanse. Suscríbanse. Aquí ve. Aquí. Bueno, suscríbete.